Padre, gracias por las Sagradas Escrituras. Señor, hoy nos congregamos acá, tu santísima presencia está aquí y hemos leído tus Sagradas Escrituras. Te pedimos que añadas bendición a nuestras vidas. Te queremos pedir, mi Señor Dios, que ahora prepare nuestro corazón para seguirte adorando, porque venimos a adorarte, Señor. Venimos acá, Señor, con un corazón agradecido. No merecemos estar aquí, Señor. No merecemos ser salvos. No merecemos tu Espíritu Santo. No merecemos tener tu santa palabra traducida a nuestro idioma. No merecemos nada, Señor, nada. Señor, lo único que merecemos es condenación, infierno, castigo eterno. Pero Dios, en su misericordia, nos ha salvado y nos ha puesto, Señor, en lugares celestiales. Somos bendecidos. Sea aquí un grupo de tus hijos congregados, Señor, ahora dispuestos a escuchar la predicación de su palabra. Señor, habla en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo edifique la iglesia con su palabra. Y Señor, si hay alguien escuchando este mensaje, que vaya a escuchar este mensaje en las redes sociales, en este lugar, y aún no ha nacido de nuevo, solo tú puedes hacer ese milagro del cielo. Solo tú puedes dar el nuevo nacimiento. Oramos para que muchos procedan al arrepentimiento, Señor, y de esa manera, Señor, cuando el último de los escogidos crea, Señor, te veremos venir. Todo ojo te verá. Y ese es nuestro anhelo, Señor. Hoy, Señor, experimentamos un anticipo del cielo a estar congregados. Permítenos adorarte ahora, Señor, rendirte culto en este momento también solemne de la predicación de su palabra. Usa este siervo, Señor, para su gloria y su honra. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Mis hermanos, gracias por congregarse. Hoy muchos no quieren congregarse, ¿saben? Vamos a ir entonces a la segunda carta a los Corintios. Mis hermanos, y finalmente llegamos al clímax de esta serie de mensajes para la gloria de Dios, donde el punto, ¿verdad? Donde estalla la serie es el ver los siete características, 7 marcas de verdadero arrepentimiento. Marcas que nos ayudan a discernir si somos salvos, marcas que nos ayudan a discernir si como iglesia, ¿verdad? Somos iglesia. Y algunos comentaristas nos narran de que este pasaje que vamos a estudiar es uno de los pasajes que más pueden detallar lo que hemos estado predicando. Entonces, leamos a partir del verso 4, 2 Corintios 7, verso 4. Y dice así la palabra de nuestro Señor: mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esa tristeza piadosa,
qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Hasta ahí la porción. Y vamos a estar, mis hermanos, entonces hoy en el verso 11. Vamos a estar ahí. Ahí encontramos 7 marcas de un verdadero arrepentimiento, pero es importante como introducción para este mensaje hacer un poquito de recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento. Pablo, recordemos, habría visitado a la iglesia de Corinto, ¿verdad? A Corinto 3 veces, pero en la segunda visita aparentemente alguien le había ofendido gravemente y se le había opuesto. Y aquí hay una incertidumbre, no nos queda claro si esa persona fue el mismo que estaba en una relación ilícita sexual o fue otra persona, ¿verdad? Sabemos que esa persona existió porque es mencionada en la primera carta, pero también sabemos que habían opositores a la sana doctrina dentro de la iglesia, habían falsos apóstoles, falsos maestros. Entonces, no se sabe, hay incertidumbre. Lo cierto es que alguien se le opuso a Pablo. Y lamentablemente una fracción de la iglesia importante no apoyó a Pablo. Estaba de parte de ese opositor, de ese que levantó un montón, recuerdan, de acusaciones tal vez contra Pablo, lo menospreció su ministerio, su llamado apostólico, etc. Se cree que Pablo entonces escribe una carta a ellos, esta carta severa, además de la primera carta que ya tenemos, en donde les reprende y les insta a arrepentirse, ¿verdad? Entonces, al Pablo escribir esta carta severa, estaba mostrando el carácter de Cristo en el mismo Pablo, porque Apocalipsis 3:19 dice, quien reprende y corrige a los que ama. Dios, Cristo, ahí en Apocalipsis, recuerdan, capítulo 3, carta a las iglesias, él dice, yo reprendo y corrijo al que amo. Y los corintios fueron inundados con una tristeza piadosa que produjo en ellos un arrepentimiento genuino, el cual no fue para salvación en el sentido como si ellos hubiesen perdido la salvación y la volvieran a adquirir, ¿verdad? La Biblia no dice en ningún lado que debes nacer de nuevo, pero si pecas mueres de nuevo. Entonces volverse del error a la verdad, volverse del pecado a Dios y amar a Dios, ¿verdad? Que los ha amar a Dios los que ha usado para que ellos vuelvan en sí. O sea, la iglesia de Cristo también ama a aquellos instrumentos que fueron usados para nosotros volvernos a la verdad. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cómo no agarramos un cierto aprecio y todavía más respeto a aquel que nos predicó algo y nos aclaró muchas cosas, ¿verdad? Y uno dice, mi respeto, es que instrumento de Dios para volverme a mí a la verdad. La iglesia de Corinto, vamos a ver cómo él devolvió ese respeto a Pablo, ¿verdad? Ese era uno de los pecados de ellos, habían irrespetado la autoridad apostólica representada en Pablo. Hermanos, este arrepentimiento está presente en la fe salvífica. Hemos visto, mis hermanos, que los versos en la Biblia que nos mandan a arrepentirnos para salvación, en esos versos, recuerdan, yo reprendo y disciplino a los que amo, se puede celoso y arrepiente. Mis hermanos, también hemos visto en el transcurso de los estudios cómo el Señor que establece la va perfeccionando. ¿Por qué? Porque tiene el don del arrepentimiento. Los corintios estaban entonces, mis hermanos, avergonzados de su pecado, alarmados ante la disciplina de Dios, no ante la ira de Dios. Porque la ira de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios santo, 3 veces santo, y está airado con el pecado, está airado con el pecador. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, Dios derramó su ira en la cruz. Y Cristo es nuestro sustituto. Él llevó el castigo por nuestra maldad. Él llevó nuestro pecado. Él siendo bendito se hizo maldito para que nosotros estando malditos podemos ser benditos en Cristo. Entonces Dios no está airado con la iglesia, ¿verdad? Dios ama a la iglesia, Dios nos ama.
un amor redentor, especial, hermoso. Y como nos ama, y Él quiere una esposa, ¿verdad?, cada vez más cerca de Él, Él entonces corrige y disciplina a los que Él ama. Recordemos Hebreos que si alguno os deja sin disciplina, entonces no son hijos legítimos. El verso a continuación, mis hermanos, el que vamos a estar entonces estudiando, muestra la sinceridad del arrepentimiento en los Corintios. Estamos viendo, vamos a empezar a ver 7 marcas de un arrepentimiento honesto, genuino, que el apóstol Pablo señala, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, estos son los pasajes que exhortan al arrepentimiento para santificación, no contienen entonces esa fe salvífica. Ellos estaban avergonzados por su pecado, estaban deseosos de ver a Pablo, de promover su honor y de aplicar disciplina, hermanos, a los que habían causado estas cosas. Los corintios estaban entonces, mis hermanos, avergonzados. Todo eso mostraba que había pecado por negligencia, pero no se habían confabulado con el ofensor. Vamos entonces a empezar a estudiar el texto y a meditar en él. Dice entonces el verso 8. Dice, porque si bien os causé tristeza. Entonces vamos a ir poquito a poquito, ¿está bien? Dice, porque miren. Pero en la Reina Valera dice porque miren, aquí dice porque si bien. Pablo está señalando, Pablo está queriendo ver, mis hermanos, la experiencia que está teniendo los corintios. Leí el verso 8, es el verso 11. Dice, porque miren, ¿verdad? El verso 11, porque mirad o porque miren. Mirad es un imperativo. Pablo está diciendo, observen lo que esta carta severa os causó en ustedes. Observen cómo ustedes se han arrepentido. Ahora, algo interesante, mis hermanos, cuando leemos las cartas a las iglesias en Apocalipsis, tenemos la carta, tenemos el mensaje, ¿verdad? El que Cristo mandó a las iglesias, está el mensaje, pero no tenemos la respuesta de las iglesias. No sabemos, no está en el canon cómo respondieron las iglesias. Y es interesante que acá hubo una iglesia, una carta que se mandó a la iglesia, una exhortación. No tenemos la carta, pero sí tenemos la respuesta de la iglesia. Y eso es hermoso. Y creo que la iglesia entonces de Cristo, al haber escuchado esas exhortaciones, si eran de Cristo, hubiesen respondido con arrepentimiento. De hecho, en las cartas al Apocalipsis notamos ese patrón de Cristo diciéndole a la iglesia, arrepiéntanse, ¿verdad? A poquitas no les dice nada, pero a muchas les dice arrepiéntanse. Pero está ausente el factor fe o el ingrediente fe, porque Dios no les está diciendo que se arrepientan para salvación, sino que se vuelvan a Él en santificación. Había cosas que tenían que corregir. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene el don del arrepentimiento para ahora volverse en obediencia a Él. Y es interesante cómo está claro, ¿verdad?, en el Apocalipsis. Dice entonces, porque miren, hermano, entonces el cristiano, el que ha nacido de nuevo, ¿cierto o no? Pasa una evaluación, nos evaluamos, nos estudiamos, pasamos examinándonos a nosotros mismos, nuestra conducta, nuestra actitud para con Dios. Estamos estudiándonos. Cuando alguien predica, ¿verdad? Uno escucha y uno se estudia. Uno dice, bueno, me estará haciendo falta esto, eso lo tengo, eso no. Me está Dios entonces hablando, ¿verdad? Estamos en esa actitud. Es como también hoy diciéndonos Dios también a nosotros, miren, escuchen. Y la idea, de hecho, de este sermón es que nos estudiemos, ¿verdad? Ese sermón es muy confrontativo, porque es importante, es de vida o muerte. Si hay alguien que nos escucha o alguien que está acá y no ha nacido de nuevo, su alma está en peligro, está, hermanos, al borde de una eternidad sin Dios, del infierno, de la condenación eterna. Y eso es importante.
Eso es importante. Y lo voy a explicar con muchas ganas, porque aquí tengo mi hijo, ¿verdad? Y gente que amo también. Todos son importantes. Y es importantísimo esto que vamos a ver. La primera marca de un arrepentimiento genuino. ¿Listos? Dice, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa? Ahí tenemos la primera marca, solicitud. Solicitud puede ser traducido como fervor, algo que se hace velozmente, diligencia, prisa. Hay una versión de la Biblia que traduce este verso, tomar en serio el asunto. Hermanos, es un sinónimo de unas ansias santas. Y a donde dice la palabra esto se refiere a la tristeza piadosa, es decir, la tristeza que viene del cielo, de la cual ya estudiamos, produce un arrepentimiento en las personas, y ese arrepentimiento se manifiesta con una solicitud, con un empeño. ¿Pero empeño en qué? Vamos a ir hacia ahí. La tristeza piadosa fue una experiencia para las verdaderas conversiones que había en la iglesia de Corinto. Solo los nacidos de nuevo tienen esa experiencia. Los que no han nacido de nuevo no tienen ni la menor idea y nunca tendrán esa idea acerca de lo que significa esa tristeza piadosa, esa tristeza santa. Los corintios no estuvieron pasivos cuando fueron reprendidos por su pecado. Hubo movimiento, actuaron con solicitud, empeño, ansias por solucionar lo acontecido. Estaban sanamente afanados por hacer justicia de su parte. Entonces, cuando Pablo dice, mira qué solicitud, ellos saben que había existido un problema en la iglesia, lo que hablamos del ofensor, y cuando ellos reciben la exhortación, la carta, hay una reacción, hay tristeza, vemos que hubo lloro, llanto, y ellos hacen algo, no es algo pasivo. Cuando hay arrepentimiento, no pasa nada, pasa algo, y pasa algo rápido. Usted no puede, alguien que diga que se arrepintió, y en su conducta no pasa nada, eso está en tela de duda, ¿verdad? Y si nunca pasó nada, o sea, el tiempo en que usted dice que se arrepintió y usted pasa tiempo y realmente nunca hubo fruto de arrepentimiento, ahí eso está en duda, ese arrepentimiento genuino. Pero hubo un arrepentimiento, entonces, veloz, rápido, hubo un empeño por hacer algo, ¿ok? Ellos tenían a Tito ahí cuando leyeron la carta y vemos que lloraron. Veamos para ejemplificar este punto, Lucas capítulo 19. Y yo sé que conocemos esta historia, es preciosa, ¿verdad? Es la historia de Zaqueo. Y vamos a leerla para ver esta solicitud ejemplificada acá, ¿sí? Lucas 19. Dice la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo adelante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos acá, mis hermanos, que este hombre rico, ¿verdad?, de pequeña estatura,
quería ver a Jesús. Es interesante, me llama la atención que se trepe a un árbol, ¿verdad? Difícilmente hoy veríamos a un rico trepado en un árbol, ¿verdad? Ahí apeando cocotes o haciendo algo. Ellos no se bajan de las nubes, ¿verdad? Muchos difícilmente se van a subir a un árbol, pero este rico no le importó eso, no le importó que dirán nada. Zaqueo se sube al árbol, quería ver a Jesús. Ahí ya Dios estaba haciendo algo en su corazón, ¿verdad? Y Jesús lo llama por su nombre. Jesús lo llama por su nombre. Y no le dice, Zaqueo, ¿me permites? ¿Me das permiso de estar en su casa hoy un ratito? Sí, déjeme, sí, porfa. Jesús no hizo eso. Zaqueo, bájese, desciende, rápido, hoy me quedo en su casa. Él se fue rápido, gozoso, ¿verdad? Impresionado. Y vemos el verso clave, el verso 8, que Zaqueo se pone de pie y dice, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Ahí hubo solicitud. Cuando Zaqueo nace de nuevo, en ese momento, hay un nuevo corazón, nuevos afectos, nueva disposición del corazón, y hay un sentido claro sobre el pecado y sobre la santidad de Dios. Él sabía lo que había hecho mal y hace algo, se pone un empeño, ¿verdad?, en enmendar lo que él había hecho mal. Ese es un ejemplo de solicitud, de una vez, ¿verdad? Yo creo que todos podríamos comentar algo similar. Cuando nacemos de nuevo, yo en mi caso, cuando nací de nuevo, fui y busqué a las personas que le había hecho muchísimo daño a pedirles perdón. La primera, mi mamá, ¿verdad? Y hubo personas que vi años después, porque ya no los había vuelto a ver, y había herido corazones de personas por mi conducta pecaminosa, y Dios me dio la bendición de poder pedirles perdón. Pero mis hermanos, cuando un corazón que ha nacido de nuevo, hay arrepentimiento, y cuando pecamos porque somos pecadores aún, pecamos porque somos pecadores, hermanos, actuamos. O sea, no nos quedamos en el pecado, no nos quedamos ahí revolcándonos en el lodo. No, nos sentimos mal porque hemos ofendido la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos rebelado contra Él. Y Dios nos levanta. Dice el Salmo, si un justo cayere 7 veces el Señor lo levanta. Pero nos levanta, y una señal de ese arrepentimiento es que con solicitud tratamos de enmendar lo que hicimos mal, si podemos hacerlo, si está a nuestro alcance, igual como Zaqueo. Zaqueo ahora es un verdadero hijo de Dios, quien tiene otra naturaleza. Vemos en su reacción la solicitud, el empeño por limpiar ahora su reputación, porque ahora es salvo, ahora representa a Cristo. Y Zaqueo externalizó su amor hacia Dios, que no estaba en él antes, al pensar ahora en el prójimo. Ahora Zaqueo ama a Dios porque Dios le amó a él primero, visitándole, llamándole por su nombre y salvándolo. Hermanos, el que ha nacido nuevo puede arrepentirse y poner empeño en obras piadosas, obras dignas de arrepentimiento. ¿Recuerdan como predicaba Juan el Bautista? Hacer obras dignas de arrepentimiento. El que ha nacido nuevo puede arrepentirse y tomar su vida espiritual en serio. Y el pecado ahora lo ve como algo serio. Con la gracia del Señor, el cristiano verdadero se levanta apresuradamente. Los corintios, entonces, mis hermanos, hicieron eso. La carta Dios la usa, llega a su corazón, produce ese arrepentimiento, y con solicitud, ¿verdad?, se restaura la relación con Pablo. Ese era el gozo con el cual Tito venía de vuelta a darle las buenas noticias a Pablo, ¿verdad? Hermanos, el cristiano no se queda en el fango, revolcándose en el pecado. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nuevas, somos nuevas criaturas. La iglesia de Cristo entonces se arrepiente si ha fallado. La marca número 2
hemos visto la marca número 1, esa solicitud, ¿verdad? La marca número 2, leemos el texto, volvemos ahí a 2 Corintios, capítulo 7, verso 11. Porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos. Qué vindicación. ¿Qué palabra esta, verdad? Vindicación. Es difícil de entender porque muy poco está en nuestro vocabulario popular. Y resulta que en el griego esta palabra vindicación es la palabra apología. De ahí donde tenemos la palabra apología, apologética, ¿ya? Es entonces defender. Vindicación es defender. Hay una traducción que dice que defendió a Pablo, defender a Pablo. Mostraron empeño entonces por disculpar a Pablo, es decir, reconocieron que no Pablo, sino ellos eran los de la culpa. Ellos buscaron la corrección de Dios y se volvieron entonces a él. Los corintios entonces deseaban intensamente, hermanos, limpiar su nombre, eliminar el estigma de su pecado, librarse de su culpa y probar que eran dignos de confianza. Por lo tanto, se aseguraron de que todo lo que había conocido de su pecado, todo el que había conocido su pecado, supiera ahora de su arrepentimiento. Como también lo hizo Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo sabía que las personas lo tenían a él como ladrón y un traidor, ¿verdad? Recaudador de impuestos, pero él ahora quería limpiar su nombre. Los corintios, hermanos, en esa palabra de defensa, al ellos ponerse ahora de parte de Pablo, están diciendo, Pablo, estamos ahora defendiendo a Pablo, no estamos defendiendo a aquellos falsos apóstoles, aquellas falsas enseñanzas, nos arrepentimos de haber estado de parte del error, apoyando el error, ¿verdad? Soportando el error, pero ahora defendemos a Pablo, nos inclinamos hacia Pablo, él es inocente, nosotros cometimos un error, y él tiene la verdad, nosotros estábamos en el error. Hermanos, apologética es defender la verdad, es hacer defensa de la verdad. Ahora, recordemos que Pablo, otra vez, mis hermanos, había visitado Corinto 3 veces, y en esa segunda visita aparentemente alguien le había ofendido gravemente y se le había opuesto. Entonces recordemos que esa fracción de la iglesia se había inclinado hacia esos falsos apóstoles, y Pablo habían entonces puesto en duda, y eso le había causado dolor a Pablo, esa reacción de la iglesia ante Pablo, porque dudaban si él era un verdadero apóstol de Jesucristo. Hermanos, recalco esto porque al hacer esto ellos estaban entonces poniéndose de parte de falsas enseñanzas en la iglesia, y el verdadero evangelio entonces estaba en peligro en Corinto. Los corintios, al hacer entonces apología o defensa de Pablo, al mismo tiempo estaban defendiendo el sano evangelio, señalando a la vez el evangelio de los falsos apóstoles, que ellos eran falsos. Si vamos a Filipenses 1:7, podemos ver un ejemplo de la palabra apología. Filipenses 1:7. ¿Sí, amén? Dice entonces Filipenses 1:7, no pierdas 2 Corintios. Dice la palabra del Señor ahí: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa a esta apología, en griego, defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Adelantémonos al verso 14 en adelante, ¿sí? Verso 14 dice lo siguiente: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia o rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que ha sido designado para la defensa, apología, del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal,
no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Hermanos, si vemos estos versos y vemos lo que implica esta vindicación, ¿verdad?, que hemos comentado, vemos entonces que una marca de un verdadero arrepentimiento es que entonces ahora defendemos la verdad. Y lo que está aquí implícito, ¿verdad?, es esa defensa por el Evangelio. Una iglesia verdadera de Cristo ama el Evangelio, predica el Evangelio y defendemos el Evangelio, hacemos apología por el Evangelio. Por ende, entonces, un cristiano de verdad le interesa la verdad, hace defensa por la verdad, quiere escuchar la verdad, aunque la verdad no nos guste, ¿ya? Aunque la verdad me incomode, aunque la verdad impacte o afecte mis emociones, mis pensamientos, pero es la verdad. La verdad, como dice el dicho popular, ¿verdad?, no peca, pero incomoda. Y la verdad es la verdad. En este caso, un fruto, un arrepentimiento genuino, es que ellos, los corintios, no estaban negando la verdad de que ellos eran culpables. Estaban defendiendo la verdad de que Pablo era el inocente y que era importantísimo hacer eso notorio en toda la iglesia. De que Pablo estaba en la verdad y ellos estaban arrepintiendo. Entonces hacen esa apologética, tanto en el asunto en sí como en lo que implica. El arrepentimiento genuino no hace que neguemos nuestros cargos o acusaciones. Nos hace realmente recapacitar y ser honestos con nosotros mismos, produciendo una sincera defensa de la verdad de los hechos, aunque nosotros seamos los culpables. Así como los corintios hicieron apología y defendieron a Pablo, y con esto estaban también defendiendo el Evangelio en su totalidad, la iglesia verdadera, el cristiano verdadero, es un apologeta de la verdad, ya que la defiende, la ama, y si ha estado equivocado en algo, entonces se arrepiente. Ahora bien, sabemos que cuando hay arrepentimiento, mis hermanos, hay perdón divino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay perdón divino. Porque el perdón es un asunto también que está ahí implícito en el arrepentimiento, ¿verdad? Dios perdonó la iglesia. Dios perdona a sus hijos cuando se arrepienten, ¿verdad? Él es un Dios perdonador, un Dios de amor. Si alguno peca, mis hermanos, y no pone empeño en levantarse, habrá experimentado entonces ese arrepentimiento que viene de parte de Dios. Cuando alguien peca y niega sus cargos, dice, eso no fue tan malo. Ay, pero eso fue un pecadillo chiquitillo, ¿verdad? Está minimizando el pecado. Entonces no está siendo un defensor de la verdad, está siendo honesto con la verdad. Mis hermanos, cuando somos cristianos, yo sé que a usted le pasa, empezamos a odiar hasta pensamientos que no queremos. Si nos llegan pensamientos en la mente, ¿verdad?, no los buscamos, no los pensamos, no los queremos, pero llegan y usted se pelea ahí. Dios, yo no quiero pensar en esto, y usted lucha y ya, Dios le va ayudando a uno a no pensar en eso, ¿verdad? Dios nos da su gracia. Decía un predicador una vez que muchas veces es como si un pajarito, ¿verdad?, sigue volando y volando en la mente de las personas y quiere hacer un nido. O sea, no podemos evitar que el pájaro vuele, pero sí podemos evitar que haga el nido, ¿verdad? Entonces, hasta en eso, mis hermanos, el cristiano que ha nacido nuevo, hermanos, hasta le incomoda en las mentiras en la mente. ¿Cuántas veces, tal vez, estamos hablando con alguien, defendiendo, y nos hacen preguntas y yo me molesto cuando tal vez respondo algo y la verdad no estaba tan seguro? Y yo, ¿para qué lo respondí? Me había dicho, no estoy seguro, déjeme mejor investigar bien y luego le respondo. Pero tal vez dije algo y ese algo no era verdad, me equivoqué, ¿verdad? Entonces, es una marca de una iglesia cristiana y una marca de un cristiano verdadero que nos arrepentimos si hay error y hacemos defensa de la verdad, aunque nosotros seamos los que quedamos mal, culpables, mentirosos. Pero la verdad es la verdad, y la verdad es Cristo. Hermanos, el pecado de los corintios fue contra Dios y contra su prójimo Pablo, en este caso. Y ellos pusieron toda solicitud para reconciliarse, ¿verdad?, para con él, y defendieron a Pablo.
ponemos entonces, mis hermanos, tenemos esa marca en nosotros, la tenemos, ¿verdad? Ese es un mensaje confrontativo que nos invita a inspeccionarnos. Tenemos esa marca, ¿verdad? Pasamos esta prueba que estamos haciendo, este examen. Vamos por la marca 3. Hemos visto entonces que la marca 1 es esa solicitud, la marca 2, vindicación, que en el griego es apología, apologética. Marca 3. Vamos a leer el verso, de nuevo, el verso 11 de 2 Corintios, capítulo 7. Porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto, esa tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación. Indignación, una palabra que sí usamos un poquito más, qué indignante, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el diccionario de la Real Academia Española traduce indignación como enojo, como ira, como enfado vehemente contra una persona o contra algo. El enojo entonces puede ser, o esta indignación puede ser contra alguien o contra algo, y eso es importante. Hermanos, una traducción dice, en lugar de qué indignación, dice, les hizo enojar. Les hizo enojar. El enojo fue de los corintios hacia el pecado. En otro lugar, Pablo habla de desnudarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Por ejemplo, vamos ahí a Colosenses capítulo 3, para que vayamos viendo lo que el texto o el Espíritu Santo nos quiere decir con esta marca de indignación. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer el verso 9 y 10. ¿Sí? Lo tenemos cuando dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El verso 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Continúa leyendo, una renovación en el cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Mis hermanos, esta indignación habla de un enojo también con aquel viejo hombre que está en usted y en mí, que estaba, bueno, sí está. Los corintios habían pecado porque son pecadores, habían actuado mal. Ellos ahora estaban indignados, ¿verdad? Enojados por esa conducta en ellos. Recuerden, el diccionario lo dice, es enojarse obviamente contra una persona o contra hechos o actos. En este caso aplican las dos cosas. Los corintios estaban enojados, ¿verdad?, con ellos mismos porque habían actuado conforme a ese viejo hombre. ¿Cuántas veces los cristianos también nos pasa, verdad? Ese viejo hombre está molestándome hoy y le hago caso. Hermanos, el enojo fue hacia el pecado también. En otro lugar, ¿verdad?, Pablo escribe cómo debemos desechar ese viejo hombre, vestirnos de nuevo. Vea lo que dice un viejo catecismo del siglo XVI. Hace esta pregunta: ¿qué es morir al viejo hombre? La respuesta es sentir tristeza verdadera por el pecado y apartarse de él. Indignación es esa respuesta, hermanos. Es ser sinceros con el pecado, de tal forma que nos enojamos porque nos lleva a ver la santidad de Dios. Nuevamente hemos ofendido a Dios, que es 3 veces santo. Nos enojamos y queremos apartarnos de él. Los corintios sentían indignación por ellos mismos, pero también sentían enojo. Ojo con esto, hermanos. Ellos también ahora sentían enojo contra aquellos falsos maestros que eran culpables de su extravío. William Hendrickson comenta eso. Esa indignación era hacia ellos mismos por su pecado, pero también es un enojo por haber escuchado a aquellos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Y los desviaron.
Entonces se enojaron también con ellos. Hermanos, el cristiano va desarrollando, ¿verdad?, el carácter de Cristo. Y a nosotros, los cristianos, nos enojan las personas que hablan mentiras y llevan a una congregación a la mentira. Ahora, es un enojo santo, no es un enojo de venganza y de juicio, ¿verdad? Es un enojo santo. De Dios es la venganza y de Dios es el juicio. Ayer comentábamos con unos hermanos, ¿verdad? Estamos reunidos de una persona, líder de una iglesia, pastor, donde ese hermano le comenta una idea piadosa, un sentir piadoso de ir y evangelizar a personas que están en drogas, y estaba soñando con un ministerio específicamente enfocado en esa población. ¿Qué diría usted si es pastor? Vaya, vamos, démosle, oremos, vamos, cuente conmigo. ¿Qué necesita? Si no lo tengo, oraremos a Dios, Dios lo tiene. Resulta que le dijo, no puedes ir, debes sujetarte a mi autoridad, no te lo permito. ¿Verdad? Yo escuchaba eso y me daba un colerón santo. Un colerón, porque ¿cómo es posible, hermanos? Un video que vimos esta semana, en un conversatorio, a un pastor le dijeron, ¿cuál es el mayor problema para el evangelio hoy en día? Y ese pastor dijo, son los pastores. Son los pastores. ¿Verdad? No lo estoy tirando directo. Hasta aquí no dice eso. Porque no, hermanos, pero es cierto, o sea, hay muchos en las iglesias que están llevando al error a otros, y como decimos los ticos, ni pican leña, ni prestan el hacha. Entonces, hermanos, cuando somos cristianos, nos enojamos contra esas conductas, ¿verdad? Como no hacen falta obreros, como no hace falta gente que se levante con pasión y no, Dios, yo iba a predicar de Cristo, evangelizar. Y el que se levanta, lo tratan de desanimar, de detener. Eso no es del cielo, eso es del infierno. Eso es del infierno. La iglesia verdadera, hermanos, tiene el poder para arrepentirse y enojarse contra el pecado y la maldad y la mentira, y se enoja contra los falsos maestros. La iglesia verdadera se duele, siente tristeza por el pecado. Dice una cita Charles Spurgeon: haber entristecido a mi Dios es el peor dolor de mi vida. Tremendo esa frase del hermano Charles Spurgeon. Haber entristecido a mi Dios es el peor dolor de mi vida. ¿Acaso los cristianos no nos identificamos con eso? Sentimos tristeza verdadera entonces, hermanos, por el pecado, y nos enojamos con el pecado, nos apartamos de él. Otra pregunta para hacer reflexión. Seguimos con la otra marca. Leemos el texto de nuevo, no lo pierda. Segunda de Corintios 7, verso 11. Porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor. Mis hermanos, si notemos aquí algo, Pablo está alabando estas conductas, ¿verdad? Qué vindicación, qué temor. Pablo está como, qué bien, qué gozo. Pablo está expresando su alegría, su gozo, su consuelo por el arrepentimiento. El arrepentimiento de unos en la iglesia trae consuelo y gozo a otros. Hermanos, qué temor. Qué temor. Esa es la siguiente marca. La iglesia verdadera tiene temor. Ahora, ese temor en el griego es phobos. Habíamos visto que de ahí tenemos la palabra fobia. Pero cuando pensamos en miedo, tenemos varios conceptos en nuestra mente, ¿verdad? Alguien, si yo le preguntara qué es miedo, y si ya conectan con películas de terror o con la misma palabra terror o con alguna fobia, ¿qué es lo que Pablo está diciendo acá? ¿Es miedo de ese o es otro? Veamos, mis hermanos, el contexto de la palabra miedo en esta misma carta. Vamos al verso 5, en el mismo capítulo 7, ¿sí?
Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos por dentro, temores. Ese temor parece identificarse con ese tipo de miedos, ¿verdad? Veamos otra cita. Veamos el verso 15, en el mismo capítulo 7. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Está hablando de Tito. Recibieron a Tito con temor y temblor. No es ese terror que habla el verso 5. Está refiriéndose a Tito, ¿verdad? Ese temor es un sinónimo de respeto. Recibieron a Tito con mucho respeto. Cuando usted tiene respeto hacia alguien, ¿verdad? Le tiene cierta reverencia. Y en un sentido sano de la palabra temor es ese temor. Vemos también el capítulo 15. Vamos al capítulo 15, 11, pero creo que es de 1 Corintios. Vamos para atrás. Porque 2 Corintios no tiene capítulo 15. Sí, el verso 11. Primera Corintios, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Hasta ahí el verso 11, ¿verdad? Sí, hoy también me equivoqué de verso. No importa. En el contexto, mis hermanos, vemos que esta tristeza piadosa produjo en ellos lo que es entonces reverencia para con Dios. Es reverencia para con Dios y también significa respeto para con nosotros. El arrepentimiento entonces de una iglesia que se vuelve a Dios, la invade el temor santo, un temor de reverencia hacia Dios y un temor de respeto hacia los siervos de Dios. Ellos ahora tenían temor hacia Tito y temor hacia Pablo. Hermanos, el cristiano ahora le tiene reverencia a Dios. Ayer alguno de los muchachos nos comentaba que él antes era ateo, ¿verdad? Y le venían a predicar de Jesús y él blasfemaba contra Jesús. Ahora es todo lo contrario. Y es que cuando nacemos de nuevo hay un antes y después de Cristo. Ahora tenemos temor reverente hacia el Señor. Ahora la esposa en su hogar tiene a alguien a quien le debe respeto, que es su esposo, ¿verdad? Ahora nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas. ¿Y por qué digo esto? Porque en la palabra encontramos la analogía entre el matrimonio e iglesia, ¿verdad? Nosotros como iglesia le debemos todo respeto y reverencia a nuestro novio, a Cristo Jesús. Por eso el matrimonio es tan importante, y cuando llevamos esta teología en el matrimonio estamos glorificando a Cristo, porque así es como nos debemos comportar como iglesia, dándole reverencia a Dios y tener un temor, respeto hacia Dios y también los unos a los otros. Mis hermanos, yo no sé si usted lo está viendo, pero el que ama a Dios y guarda los mandamientos de Dios es de Dios, ¿verdad? Y el que no ama a su hermano no ama a Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano? De eso se están arrepintiendo los corintios. Les faltó discernimiento, se dejaron desviar por otros pensamientos y les faltó el amor, el respeto por Pablo, ¿verdad? Y la Biblia nos manda a amarnos unos a otros. Una marca de un verdadero cristiano es que parte de ese respeto es ese amor hacia unos para con otros, ¿verdad? Dice Isaías 6:66. Vamos ahí a Isaías capítulo 66, verso 2. Es un verso hermosísimo que de hecho nos ayuda a ver el contexto de la palabra temor en este sano sentido en la Biblia. Sí, 66:2. Sí, Isaías 66:2. Dice la palabra de Dios:
verso, todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Y que tiembla ante mi palabra. En cierto sentido, en un sentido santo, hermanos, a Dios también debemos tenerle miedo. Debemos tenerle miedo. Porque Dios es amor. Dios es también fuego consumidor. Es nuestro papá, ¿verdad? Yo creo que nuestros hijos nos deben ver con amor, respeto, pero en cierta manera también con un cierto miedillo, ¿verdad? Es papi. Y nosotros también para con Dios, es nuestro Dios, es el creador, ¿verdad? Debemos temblar ante su palabra. Mi oración cuando veo ese texto de Dios, ayúdame a temblar ante su palabra. Hermano, la iglesia de Cristo entonces quiere, anhela, se empeña por reverenciar a Dios. Tienen respeto los unos por los otros. Las esposas respetan a sus maridos. La iglesia debe respetar a su esposo, Cristo, ¿verdad? Porque Cristo ama a la iglesia. Nosotros maridos amemos a nuestras esposas. Buscamos reverenciar a Cristo. Le respetamos. Temblamos ante su palabra. Son preguntas para inspeccionarnos. Porque estamos viendo las marcas de un verdadero arrepentimiento. Si yo no he experimentado un verdadero arrepentimiento, entonces no soy salvo. Si estas marcas están en mí, entonces Dios nos está afianzando en la salvación. Hemos visto entonces como cuarta marca el temor. Veamos una más. Marca número 5. Son 7. Sí, vamos a 2 Corintios de nuevo. Dice el verso entonces 11. Porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor. Y ahora nos dice, qué gran afecto. Qué gran afecto. Se puede traducir también como ardiente afecto. Hermanos, era una gana de los corintios ahora por ver a Pablo. Recordemos nuevamente, la relación entre Pablo y los corintios estaba en crisis, tensa. Ahora ellos anhelaban ver a Pablo. Pablo menciona también este afecto en el verso 7. Leamos ahí el verso 7. Dice, pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito. Y el 7 dice, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí. Ellos vieron ahora, como fruto del arrepentimiento, como una marca del arrepentimiento, que ahora ellos anhelaban ver a Pablo, le sentían un afecto por Pablo. Cuando alguien peca, ¿verdad? Y no ha nacido de nuevo, más bien se aleja de la iglesia, se aleja de los que instruyen, los evita, los aparta, ¿cierto? Ya anda en las tinieblas. Pero el verdadero cristiano, ¿verdad? Vuelve al rebaño, vuelve a traer donde están los nuestros, los mismos. Es lo que están manifestando los corintios, ¿verdad? Se habían arrepentido del error y ahora vienen al que trae la verdad y sienten un estima, un afecto por su hermano Pablo, por su hermano Pablo. Hermanos, ¿qué hacía que sintieran afecto por Pablo? Pablo les había instruido en el Evangelio y les alimentaba o suministraba comida espiritual, los corregía, les decía la verdad. Los corintios querían estas cosas de Pablo, ahora presencialmente querían ver a Pablo, querían tenerlo cerca y que les predicara y les siguieran instruyendo. ¿Ven cómo el arrepentimiento también restaura relaciones, mis hermanos? Cuando hay un arrepentimiento genuino, las relaciones se restauran. Cuando una pareja tiene problemas y hay un arrepentimiento genuino, esa pareja se fortalece porque se restaura, ¿ya? No se destruye, no se separan más bien cada más, sino que más bien en el amor del Señor, en este don hermoso del arrepentimiento, nos unimos. Nos unimos, igual en la iglesia, nos unimos, estamos cada vez más unidos. Hay afecto unos por los otros. Dice San Juan 13:35, no lo busquen, pero es Jesús diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
En esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces, si usted no ama al hermano, es otra marca que debemos interiorizar y preguntar, bueno, ¿seré entonces yo cristiano? Yo no siento amor por nadie aquí. Me cae medio mal a veces. ¿Verdad? Vamos a ver si continuamos. La otra marca, el celo. Qué temor, qué gran afecto, y sigue, qué celo. Hermanos, cuando pensamos en celos, tal vez usted es la mujer, ¿verdad? A mí me parece que las mujeres a veces son como más celosas que los hombres, pero a veces los hombres también pueden ser muy celosos. Podemos pensar en celos como algo así, ¿verdad? Ese amor que usted le tiene a alguien y se siente celo por esa persona. Esa es mi esposa, nadie se meta con mi esposa. Y yo la cuido, ¿verdad? Es mía. Ya si yo veo a alguien coquetándole raro a mi esposa, ya el esposo debe sentir celo y enganchar, ¿verdad? Ya no empieza a enganchar. Igual las mujeres, ¿verdad? Porque es parte del amor. Es parte del amor. Esta palabra tiene ese sentido, hermanos. De hecho, la Biblia, esta palabra celos aparece 10 veces en las cartas de Pablo. Y de esas 10 veces, 5 las usa en esta carta. La palabra celos viene 10 veces en todas las cartas paulinas y 5 de esas 10 veces están en 2 Corintios. Era una marca ahora en ellos, mis hermanos, celo. En sentido negativo, la usa en el verso 20 del capítulo 12. En el sentido positivo, significa, dentro de este contexto, es tener celo por la causa de Cristo. Es el agotamiento de las energías propias por Cristo, es empeñarse por su causa. Los corintios entonces, mis hermanos, renovaron su deseo por santidad en su caminar con Cristo. Un antónimo de celo podría, o sea, la diferencia de celo podría ser indiferencia, ¿verdad? Y volvemos al asunto de los celos en pareja. Si usted no tiene ese celo por su pareja, esa es mía, no se le acerque, usted será indiferente. ¿Quiere echarle cuento a ese? Allá ella. Pero no, ¿verdad? Ese es el antónimo, indiferencia. El celo lo otro, no, esto yo lo cuido, esto lo quiero, esto lo amo, esto lo voy a cuidar, ¿verdad? Y con ese celo. Entonces, mis hermanos, podemos ver que una de las marcas de un verdadero arrepentimiento es que ahora tenemos celo. Celo por la verdad, celo por Cristo, celo por su iglesia, ¿verdad? Hermanos, entendemos, esto me hace pensar en la importancia de las membresías en la iglesia, porque hay celo, tenemos un celo por Dios, un celo por las cosas de Dios, queremos honrar a Dios, queremos hacer las cosas a la manera de Dios, y no buscamos cantidad sino calidad, porque tenemos celo por las cosas del Señor, porque así nos manda la palabra. Dice por ejemplo Apocalipsis 3:19 otra vez. Vayamos ahí. Apocalipsis 3:19. Sí, Apocalipsis 3:19. Y veamos esta hermosa cita, esta reflexión que Dios le hace a la iglesia. No es uno de los mejores ejemplos de esta iglesia, ¿verdad? 3:19. ¿Sí? Y dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué? Arrepentido. Celoso de Cristo. Es renovar ese primer amor por Cristo, mis hermanos. Es volverse amante de la verdad. Protegerla, cuidarla. Cada vez más celoso de Cristo. Somos los cristianos. Es una marca definitiva, ¿sí? ¿Verdad? Amén. Y ya para terminar, mis hermanos, dice el último verso, igual la última marca, ¿sí? Qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. Qué castigo del mal. Se puede traducir como venganza, justicia o castigo. Hay una versión que dice castigaron al culpable. Hermanos, la iglesia de Cristo, que tiene ese don del arrepentimiento,
si ha fallado en no aplicar la disciplina correctiva en alguien, se arrepiente de eso y lo hace. Ellos, hermanos, usaron la disciplina para aquellos que estaban causando o divisiones o no se han arrepentido de sus enseñanzas, o en el caso del adulterio, ¿verdad? De aquel caso de incesto. ¿Se acuerdan en el capítulo 5 de 2 Corintios? Donde Pablo se había mencionado que él, la mayoría se habían puesto de acuerdo para poner castigo a aquel culpable. Y también ese culpable, al Dios hacer disciplina por medio de la iglesia, dice la palabra que él se arrepintió. Y Pablo le dice, bueno, perdónenlo, restábrenlo, ¿verdad? No sé que Satanás gane ventaja. Satanás gana ventaja cuando no hay perdón. Cuando alguien se arrepiente y luego la otra parte no perdona, Satanás agarra ventaja. Cuando alguien muestra arrepentimiento, la otra parte debe perdonar. Dios verá ese arrepentimiento femenino, ¿verdad? Pero debemos perdonar. El perdón es clave. Y hablando de matrimonio, si no hubiese perdón, yo creo que aquí no asistiría ni un matrimonio, porque los matrimonios nos fallamos mucho, ¿verdad? Y Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré? 7, 70 veces 7. Yo creo que Jesús estaba pensando en el matrimonio, porque aquí no nos ofendemos tanto. En el trabajo yo no me ofendo tanto con nadie, pero es que el matrimonio es 7 años, bueno, nosotros llevamos ya 10 años, gloria a Dios, todos los días, ahora haciendo teletrabajo, ¿verdad? O sea, antes, todavía todas las horas ahí con mi esposa, antes eran 8 horas de libertad, ¿no? Ahora no, ahora es para todo el tiempo. Hermanos, de nuevo, el hacer uso de la autoridad eclesiástica para disciplinar a sus miembros, eso es una marca de cristianos verdaderos. Es una marca del amor que hay de Cristo por los suyos. Porque el mismo Jesús dijo, yo reprendo y castigo a los que amo. Es sinónimo también de condenar lo que está mal, el pecado. De hecho, la palabra condenar, recordemos, es un término legal. El pecado no debe ser pasado por alto. Hay iglesias que no tienen la práctica de la disciplina. ¿Y por qué? Porque lo que quieren son bancas llenas y multitudes y fama, y eso es éxito, ¿verdad? Para ellos. Pero la iglesia verdadera disciplina a los miembros, practica esto. Jesús dice a su iglesia amada, yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso, arrepiéntete. Por tanto, de la misma manera que la iglesia debe actuar para con sus miembros, con ese celo santo, ese amor y ese ánimo pronto para castigar lo que está mal. La iglesia debe reprender y disciplinar a los que aman. Igual nosotros, mis hermanos, ya aplicándolo al hogar, ¿verdad? Si nosotros como papás no aplicamos disciplina a nuestros hijos, no le estamos diciendo que los amamos, etc. Y al final leemos el último verso, el verso 12, mis hermanos, ¿sí? Corintios 7, el verso 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del ofendido, ni por causa así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino porque vuestra solicitud por vosotros se manifestará a vosotros delante de Dios. Pablo, este verso es importante. Pablo está diciendo acá, yo les escribí a ustedes para que ustedes vieran el error, se arrepintieran y delante de Dios fuese manifestada cuán empeño tienen ustedes por agradar a Dios. Pablo siempre buscó la gloria de Dios en todo esto y que la iglesia glorificara a Dios. En todo esto la iglesia glorifica a Dios. Inocentes son en el asunto. El asunto puede también verse como un término legal. Hay ofendidos, ofensores. Estamos en un ambiente de juicio. Y Pablo dice, ustedes fueron ya inocentes en el asunto. Lo hicieron bien, actuaron bien. Pablo estaba diciéndoles, orgulloso soy de ustedes. Por eso es que Pablo decía, yo estoy orgulloso de ustedes. Por eso Pablo les decía a Tito, yo sé que van a actuar bien, yo sé que se van a arrepentir, yo sé que van a abrir los ojos
Y Pablo aquí celebra, en todos son inocentes. En todos son inocentes. Se puede también decir, ustedes actuaron con pureza en todo esto. El arrepentimiento nos lleva a la pureza. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor y Dios y Padre amado, gracias por su palabra y lo que nos has traído hoy. Señor, necesitamos cada día más el don del arrepentimiento. Es un don del cielo, al igual que la fe, y tú nos los has regalado a la iglesia por gracia. Y queremos, Señor, pedirte, Señor Dios, que podamos ejercerlo, porque queremos ser cada día más santos, más apartados del pecado, más cercanos a Cristo. Queremos que el carácter de Cristo se vaya moldeando en tu iglesia, aquí en Grecia. Tú nos amas, tú amas a cada uno de los que estamos acá, y tú anhelas, nos quieres, nos celas, nos amas, nos reprendes, si es necesario nos castigas, y en medio de todo eso nos gozamos. Estas son marcas que nos ayuden a examinarnos y ver si hemos experimentado estas cosas en nuestra vida. Algunas las hemos experimentado con más intensidad o niveles que otras, pero nos ayudan a darnos cuenta que en nuestro viejo hombre esto no pasaría en nosotros, pero ahora tenemos otra naturaleza, la cual podemos ver estas cosas en nosotros como iglesia y como cristianos. Mi Señor, Pablo exhorta a la iglesia en Corinto: examinaos en la fe, examinaos a ver si estáis en la fe, porque Pablo sabía que en la iglesia de Corinto había personas que no estaban en la fe, que no eran salvas. Y esto ha sido, Señor, una serie para examinarnos, porque es sano, es bueno, y nos valida delante de ti como hijos tuyos. Señor, como iglesia no somos perfectos, te fallamos, pero anhelamos ser cada día más como Cristo. Señor, ayúdanos a poner estas marcas siempre en práctica, especialmente ese amor hacia ti, ese temor, ese miedo, y te temblemos ante tu palabra, Señor, y que podamos cada vez más reverenciarte y amarnos unos a los otros, velar los unos por los otros, y también enojarnos contra el pecado, contra las mentiras que escuchamos, ¿verdad? Y que anhelemos siempre la verdad, anhelemos siempre tu palabra, bien sazonada, bien rica, Señor. Gracias te doy, Señor, tú eres santo y 3 veces santo. Señor, trae salvación, la salvación es del Señor. Si hay personas que no han nacido nuevos, Señor, toca los corazones. Solo tú puedes hacer ese milagro, y permítenos descansar, porque tú eres Señor, y que también entendemos que tú obras en tu tiempo, conforme a tu voluntad, a tu soberanía, Señor. Gloria a ti, porque acabamos de exponer su palabra y te acabamos de dar culto, Señor, por medio también de la predicación de su palabra. Te damos gloria y honra, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Y el Señor me lo bendiga, mis hermanos.